Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 11, regulación del tráfico jurídico. A modo de introducción diremos que la regulación de la competencia judicial internacional, el proceso con elementos extranjeros, el reconocimiento, ejecución de decisiones extranjeras, la nacionalidad y extranjería, se hace mediante normas directas que incorporan la respuesta que recibe el ordenamiento jurídico una vez identificado el aspecto a tratar. Cuando los tribunales españoles se consideran competentes para conocer una determinada relación del tráfico externo, habrá que determinar si el derecho aplicable es el español u otro con el que la relación está conectada. Las normas materiales del derecho internacional privado. Las normas materiales especiales. Estamos ante ellas cuando el legislador, tomando conciencia de las peculiaridades que introduce la presencia de elementos de extranjería en el supuesto a regular, arbitra una solución específica. Son normas materiales ad hoc. Aportan una solución sustantiva directa al supuesto regulado y puede ser contraria a la consagrada por los supuestos internos. Su tipología es amplia, atendiendo a su fuente y a su finalidad. Normas materiales de derecho internacional privado de fuente interna. El legislador estatal, actuando como legislador internacional, atiende a rasgos definidores del ordenamiento interno desde el que se sitúa o pueden ser desarrolladas por la jurisprudencia para supuestos concretos, en atención a la internacionalidad del supuesto. En el derecho español son normas escasas y no sustituyen a las normas en conflicto, sino que constituyen normas complementarias a la técnica conflictual. Normas materiales de derecho internacional privado de fuente internacional. Las podemos encontrar en convenios internacionales y cumplen dos cometidos. Unas veces son complemento necesario para el correcto funcionamiento de las normas en conflicto incluidas en los convenios internacionales y otras veces son el recurso al método sustantivista que obedece a un deseo de unificación de la regulación aplicable. O sea, que a veces son como un complemento y otras veces es como una especie de unificación. Normas materiales en el derecho europeo, especialmente numerosas, son incorporadas a nuestro ordenamiento como parte del derecho europeo que hunde sus raíces en el proceso de unión regional que incluye la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. La lex mercatoria tiene origen consuetudinario. Fue gestada en la práctica del tráfico comercial internacional por los propios actores de dicho comercio y adecua sus soluciones a las exigencias de un tráfico internacional. Los factores que contribuyen a dimensionar el alcance de esta normativa son carácter fragmentario y el reconocimiento por los estados de los laudos arbitrales que no se aplican un ordenamiento estatal sino normas nacionales. Es una decisión que depende de cada estado. Y en el comercio internacional existen partes que requieren protección y unos intereses generales que hay que preservar. Las denominadas normas de extensión. Estas fijan el ámbito de aplicación del propio ordenamiento o de concretos preceptos del mismo en el espacio. El legislador, al regular las situaciones o relaciones internas, considera que las soluciones alcanzadas deben proyectarse al tráfico externo. Las normas imperativas. Las normas imperativas no toman en consideración la posible naturaleza internacional del supuesto, ya que en estos casos se entiende que la extranjería no puede alterar la estructura esencial del propio ordenamiento jurídico. A este tipo de normas se consagra el artículo 8.1 del Código Civil, que dice que las leyes penales, las de policía, las de seguridad, obligan a todos los que se hallan en el territorio español, es decir, las normas imperativas son imperativas para cualquier persona dentro de un territorio. El reglamento de Roma I dice que una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguarda de sus intereses públicos, tales como la organización política, social, económica, etc. Vale. Es decir, por ejemplo, una ley de policía aquí en España es imperativa para todo el que se halla en el territorio. Pero una ley de policía francesa, pues para todo el territorio francés. ¿Vale? Son leyes imperativas de cada territorio. A grandes rasgos puede decirse que en el marco de derecho público existen normas imperativas con una finalidad de protección junto a otras que cabría calificar de dirección. También están las concebidas para dirigir, ¿vale? un determinado sector de la actividad. También tenemos las normas imperativas que determinan que son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio histórico español.
También están las que establecen los rasgos definidores de ciertas instituciones jurídico-privadas, es decir, ¿vale? Como normas materiales, pues tenemos las especiales que aportan una solución directa a un supuesto en concreto. Tenemos las normas de extensión que fijan el ámbito de aplicación del propio ordenamiento y las normas imperativas que lo son para un territorio en concreto. Normas en conflicto, esto es muy importante. Las normas en conflicto, ¿vale? Son unas normas indirectas cuya función es seleccionar de entre las relaciones de tráfico externo vinculadas con más de un ordenamiento el que se encuentra mejor situado para su regulación. El punto de partida del legislador es necesariamente la relación o situación internacional. Aplicar una norma en conflicto implica una cierta neutralización del propio derecho, porque es una apertura a una pluralidad de ordenamientos. La norma en conflicto ha de calificarse como internacionalista. La aplicación de una norma en conflicto comporta una doble operación, ya que tras la localización del supuesto en un ordenamiento jurídico dado, habrá que averiguar la regulación material que de él hace la normativa declarada aplicable. Es decir, de unas normas de ciertos ordenamientos se elige una y primero es una neutralización porque hay varios ordenamientos, ¿vale? Y tienes que ser neutral entre todos y tienes que elegir una norma. ¿Y por qué? Hay que elegirla, claro. En suma, la norma en conflicto o norma de atribución es aquella que partiendo de una relación o situación de tráfico externo, o sea, partiendo de un supuesto de hecho, la localiza, entre comillas, en uno de los ordenamientos con los que se encuentra vinculada en el que habrá que buscar la respuesta concreta al supuesto planteado. Es decir, a ti te da el supuesto de hecho y tienes que buscarlo en ese ordenamiento, dentro de ese ordenamiento, pues dentro de los subordenamientos o dentro de tal que habrá, por ejemplo, en el ámbito español, pues habrá que buscarlo exactamente dónde está, en qué ámbito se encuentra. Puede afirmarse que la norma de conflicto es por su propia naturaleza bilateral o multilateral, pero ello no impide que existan normas en conflicto formuladas en términos unilaterales, es decir, que solo al principio del ordenamiento utilizan como punto de conexión, por ejemplo, pues la aplicación del derecho extranjero. En cuanto a las fuentes de producción, pueden ser internas, internacionales o del derecho de la Unión Europea. Estructura, consideración especial de los puntos de conexión. Si la norma de conflicto no contiene la solución al supuesto de hecho que planteas, sino que remite su establecimiento a un ordenamiento jurídico conectado con él, esa remisión ha de articularse a través de algún elemento que es el punto de conexión, ¿vale? Es decir, la respuesta está en X norma, ¿vale? Una norma en conflicto, pero esa norma no te da la solución, sino que te remite a otro lado. Entonces, eso es un punto de conexión. Clasificación de los puntos de conexión. De naturaleza fáctica jurídica, lugar de situación de un bien o el de producción de un daño, nacionalidad o el domicilio. Mutables, situación de un bien mueble, nacionalidad o domicilio. E inmutables, lugar de situación de un inmueble o el de producción de un daño. Y simples o complejos, que las complejas pueden ser alternativas, subsidiarias o cumulativas. Funcionamiento. Las normas de aplicación. Estas nos dirán de acuerdo con qué ordenamiento jurídico hemos de calificar el supuesto de hecho para determinar la norma en conflicto. ¿Vale? Es una norma de aplicación la que determina si la remisión hecha a un derecho extranjero comprende normas en conflicto y aquellas que establecen qué ocurre cuando la respuesta proporcionada por el derecho extranjero no sea asimilable por el derecho propio o cuando se haya utilizado la norma de conflicto de fraude. También son normas de aplicación las que concretan el alcance de la remisión a un derecho extranjero cuando en él coexistan distintos sistemas legislativos. La imperatividad de las normas de conflicto en el sistema español de derecho internacional privado. En nuestro derecho positivo, la imperatividad de la norma de conflicto resulta indiscutible. Así lo dice, por ejemplo, el artículo 12.6 del Código Civil, que establece que los tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español. Luego, por último, tenemos la cooperación de autoridades en derecho internacional privado.
El deber de cooperar de los Estados resulta especialmente adecuado cuando se buscan respuestas rápidas que impidan la consolidación de situaciones indeseadas, cuando se trata de facilitar la satisfacción de necesidades urgentes o el establecimiento de relaciones que afectan al estado de las personas. Esta cooperación puede ser organizada por los diferentes estados a través de una fuente internacional o europea. Los estados deberán limitarse también a desarrollar las previsiones del texto ante que se trate. Entre convenios que establecen la colaboración hay que distinguir dos tipos. Tenemos los que establecen autónomamente el deber de cooperar sin regular también los problemas ni los tribunales competentes ni el derecho aplicable, y los que tratan la cooperación entre las autoridades como un complemento a la regulación de dichos problemas. Entre las funciones encomendadas a las autoridades centrales destacan pues, la información del propio derecho y de los mecanismos internos, de la mediación y buenos oficios de la parte afectada, e instar la actuación judicial en representación de los particulares que no residan en el propio país. Y hasta aquí el tema 11, espero que os haya quedado más o menos claro y pues nos vemos en el próximo capítulo.